maestro en Ciencias Biológicas por la UNAM y doctor en Lógica y Filosofía de las Ciencias por la Universidad de Valencia. Además de profesor investigador de la ENA, institución de la que fue director hace algunos años, es coordinador del Seminario Permanente del INAH Antropología y Evolución, investigador del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, tutor del posgrado en Filosofía de las Ciencias de la UNAM y autor y codirector de diversas publicaciones. Las líneas de investigación del Dr. Vera Cortés son la evolución humana y la teoría del cuerpo, ambas desde la perspectiva de la filosofía y la historia de las ciencias. Doctor, le cedo la palabra. Muy bien. ¿Se escucha? Sí, ¿no? La verdad es que da cierto miedillo elevar el tono en una biblioteca, ¿no? Ya de entrada, pero bueno, hagámoslo no muy fuerte. Lo primero es agradecer, como siempre, a Kenny, a Gaby, la organización de estas mesas, ¿no? Que siempre son agradables y me parece que son además muy importantes. Lo segundo es agradecer que se haga aquí, en un espacio pues tan bonito, ¿no? Tiene su encanto y la verdad es que hace ilusión venir a conversar de estos temas aquí. Y lo tercero que quiero decir es que en realidad vamos a hablar sobre un tema que en realidad demanda aproximaciones múltiples, ¿no? Desde muchísimas perspectivas. Uno se sorprende cuando piensa en el tema en el que realmente a propósito del mismo pues tienen que participar sociólogos, antropólogos físicos, antropólogos culturales, biólogos, filósofos, en fin, es un ámbito muy diverso. Lo que haré es hacer una muy breve introducción a un tema que me parece importante que discutamos, que es el problema del racismo. Y claro, para hablar de ello tenemos que hablar del racismo, pero también tenemos que hablar de las razas o de la variabilidad humana, porque es un fenómeno que está inmerso en esta discusión, o al menos lo ha estado históricamente, y hay muchos malos entendidos respecto de ciertas concepciones de la diversidad humana. En ese sentido, quisiera empezar diciendo que, bueno, más o menos hacia el siglo XVIII, cuando decidimos clasificar el mundo, o desde Occidente se intenta clasificar el mundo, se clasifican los animales, se clasifican las plantas, hay todo un proyecto racional, digamos, que intenta clasificar las cosas. Y bueno, dentro de las cosas del mundo estaba el ser humano, y el ser humano es calificado en un primer momento desde un nada ingenuo ni nada humilde calificativo de hombre sabio, ¿no? Decidimos calificarnos como hombres sabios. Pero en ese tenor de calificarnos como hombres sabios, también surgieron otras categorías que hacían referencia como a unos otros, ¿no? Es decir, se hablaba del Homo silvestris, del Homo salvaje o del Homo monstruosus. Todos finalmente seres reales o imaginarios que completaban, digamos, el abanico de variabilidad del humano, y desde muchas perspectivas, pues que podríamos discutir y que seguramente van a salir más adelante a propósito de cómo fueron clasificados los grupos humanos con muchas categorías, ¿no? Empiezo desde aquí porque cuando uno habla de la clasificación de especies, claro, un primer intento de los clasificadores es que la especie fuera una entidad que existiera en la naturaleza. Se buscaba que la clasificación fuera en un sentido natural, ¿no? Y entonces hay muchos argumentos para hablar de la naturalidad o no de la categoría de especie, pero cuando surge la clasificación racial, muy vinculada precisamente con este asunto de la clasificación de especies, y surgen grupos humanos a los cuales se intenta disectar o introducir barreras entre unos y otros a partir de la noción de raza, es que nos enfrentamos ante un problema inicial, ¿no? Que era, ¿es la raza una categoría naturalmente delimitada? Es decir, ¿existen grupos humanos naturalmente delimitados a los cuales llamamos razas? Y si es así, ¿cuáles son las fronteras que delimitan a un grupo humano del otro, ¿no? Y lo que empezamos a ver, y nos empieza a sorprender mucho cuando hacemos esta reflexión histórica, es que hay muchas clasificaciones raciales, ¿no? Seguramente ahora que yo dije existen las razas humanas, más allá de la variabilidad, porque para entender la variabilidad no hace falta más que mirarnos a nosotros mismos y darnos cuenta que existe, ¿no? La variabilidad es un fenómeno evidente, pero ¿existirían las razas biológicas como entidades naturalmente delimitadas? Probablemente muchos de ustedes, como yo, fuimos formados en la infancia con la idea de los 4 grupos raciales, ¿no? Se hablaba de grupos blancos, negros, amarillos y rojizos o cobrizos, ¿no? Pero luego cuando uno resulta que empieza a investigar más, encuentra que hay casi tantas clasificaciones raciales como clasificadores,
¿no? Y no está claro entonces si las supuestas fronteras que naturalmente delimitaban una población humana de otro eran tales o no. De tal forma que yo siempre cito un fragmentito de un texto de García Lorca que se llama Los amores de Don Perlimplín, que decía: existen 5 grupos humanos, los blancos, los rojos, los amarillos, los negros y los norteamericanos barbados, decía García Lorca, haciendo referencia a la artificialidad de la clasificación, ¿no? Entonces, una cosa era dar cuenta de la variabilidad y otra cosa era dar cuenta de que existieran fronteras naturalmente delimitadas, cosa que no hemos encontrado. Si uno habla de la variabilidad humana, encontrará que hay patrones de variación y es muy difícil establecer fronteras. Más adelante Víctor y seguramente Aide abordarán desde otras perspectivas el problema de las razas. Solo quisiera decir que en algún momento, intentando evitar la práctica del racismo, el gremio al que pertenezco, los antropólogos, en una declaración internacional sobre razas y racismo, dijeron, en aras de eliminar la práctica, dijeron: las razas no existen, suponiendo que porque no existían las razas no debería existir el racismo. Pero eso, a mi juicio, pues era una postura ingenua, ¿no? Porque los racistas buscarán algún otro pretexto para ejercitar sus prejuicios. En esa línea, entonces, más allá de discusiones contemporáneas sobre la viabilidad o no de la identificación de fronteras dentro de la variabilidad humana, habría que decir que el racismo finalmente es por sí mismo un tema, ¿no? Que en realidad no demanda del análisis, puede pasar por ahí, ¿no? De si las razas existen o no, pero que genera un ámbito de discusión por sí mismo complejo, innecesario de visibilizar, ¿no? Una palabra que surge cada vez que hablamos de racismo, y particularmente de racismo en México, es la palabra visibilizar. Como que muchos no somos conscientes de que somos un pueblo que es racista en muchos sentidos, y sin embargo solemos calificarnos como una sociedad, decimos no somos racistas, somos clasistas, o solemos utilizar otros parámetros para decir que sí discriminamos, pero que fundamentalmente no somos racistas. Ahora veremos que en realidad sí lo somos. Si hubiese que, de algún modo, describir qué es el racismo, yo pienso que podríamos calificar como racismo a un conjunto de actitudes y acciones que, basados en una supuesta condición intrínseca, biológica de un otro, promueven o favorecen o limitan e impiden el desarrollo de ciertos colectivos. Es decir, cuando pensamos en el racismo siempre pensamos en lo que algunos autores denominan el racismo negativo, ¿no? Que es el impedir o limitar el desarrollo de un colectivo asumiendo una condición intrínseca de inferioridad. Pero lo opuesto, algunos autores lo han calificado como racismo positivo, ¿no? El atribuir a otro una condición de superioridad intrínseca y de algún modo favorecer o impulsar el desarrollo de ese colectivo igualmente supone prejuicios racistas, ¿sí? En esa línea, y yo digo por activo o por pasivo, porque son acciones que llevamos a cabo, pero también acciones que dejamos de llevar a cabo. O sea, uno puede ejercer posiciones racistas, no siempre actuando, sino dejando de actuar ante ciertas condiciones. Así, me parece que sería importante diferenciar la discriminación que denominamos como racista de otras formas de discriminación que asumen en el otro una condición intrínseca de inferioridad, ¿no? Es decir, hay muchas formas de discriminación que asumen esta posición y que sin embargo no necesariamente pueden ser calificadas como racistas. Ahora lo desarrollaré un poquito más. De hecho, hacia el 2005 se publicó por primera vez en México una encuesta nacional de discriminación. Paradójicamente se publicó durante el sexenio de Fox, y si alguno tiene memoria recordará que en ese sexenio se discutieron cosas tales como si los mexicanos hacían o no lo que los negros no hacían en Estados Unidos, o si el cómic de Memín era o no un cómic racista. Siempre me sorprendió. Pues en ese sexenio se publicó la primera encuesta nacional sobre discriminación en México,
que sería luego modificada unos años después, no estoy seguro si hacia 2009 o 2010, por ahí se modificó, pero que arrojaba datos muy interesantes. En la encuesta nacional sobre discriminación en México, del orden de 7 u 8 personas de cada 10 manifestaban haber sido discriminadas por cuestiones de raza, de clase, de etnia, de lenguaje, de preferencia sexual, de edad, de género y de religiosidad. Prácticamente 8 de cada 10. Y 7 de cada 10 indígenas reportaban haber sido discriminados por su condición de indígena. Luego lo que ocurre es que solemos equiparar una categoría como etnia con una categoría como raza cuando no son equiparables, ¿no? Yo estoy hablando por un lado del asunto de la variabilidad biológica, pero a veces solemos hacer un símil entre la variabilidad biológica y la diversidad cultural, que en este caso nos podría, en el caso de hablar de poblaciones originales en este país, pues podríamos hablar de fenómenos de discriminación étnica. Me parece entonces que estamos ante un problema, parte de la idea era, ¿es vigente el racismo en el siglo XXI? ¿No? Y me parece que es absolutamente vigente, que de hecho es preocupante, y que de hecho su vigencia y su omnipresencia nos tiene que llevar a tratar de entender finalmente cómo se da el racismo en México. Alguna colega me decía, es que en México no somos racistas, ¿no? Somos muchas otras cosas, solemos discriminar, pero no solemos ser racistas, o al menos no como ocurre el racismo, no sé, en Estados Unidos, que, en fin, como siempre queremos valorar ciertas manifestaciones racistas en la medida en que sean comparables o no con el racismo en Estados Unidos. Y me parece que en realidad pues hay un conjunto no solo de prácticas que hacen evidente el racismo, sino un conjunto de historias que tienen que ver incluso con la fundación de este país, que apelan a categorías raciales y que en ese sentido me parece que son absolutamente vigentes, y en ese sentido es muy importante mostrarlas, ¿no? La propia idea del mestizaje como piedra de toque de la fundación de la nación mexicana finalmente está apelando a una serie de condiciones que uno pensaría que son positivas en la medida en que el mestizaje de algún modo en México se mencionó como un elemento positivo, ¿no? Se hablaba de una nueva raza que fundaría un nuevo país con una nueva población, pero también se generaron leyes que buscaban la migración de ciertas poblaciones a México con la intención de blanquear a la población mexicana, ¿no? Entonces yo me pregunto si estas aparentemente políticas mestizófilas eran o no en realidad políticas pues que en el fondo enunciaban una serie de prejuicios raciales. Creo entonces que foros como este son importantes para intentar visibilizar, para hacernos conscientes del racismo mexicano. Seguramente todo mundo tiene montones de anécdotas a propósito del racismo, pero lo importante es como trascender la anécdota, sí, asumir un papel que tiene que ver a veces con la denuncia de una serie de prácticas de las cuales no somos conscientes, pero fundamentalmente me parece que el primer problema es verlo, ¿no? Ver que existe y poder actuar en consecuencia. De hecho, una pregunta que siempre surge es, bueno, ¿qué podemos hacer ante el racismo, ¿no? Hay quien piensa que el racismo es, yo no estoy de acuerdo con esa posición, pero hay quien opina que el racismo es atemporal y ahistórico y que siempre ha existido en todos los grupos humanos. Yo creo que no, que es un fenómeno que lo podemos ubicar muy claramente en ciertos tiempos, en ciertos espacios, en ciertas sociedades, y que probablemente si decimos que el racismo está vinculado con una serie de prejuicios y finalmente los prejuicios están asociados a la ignorancia de muchas temáticas que me parece que es importante abordar. Hay quien dice, en la medida en que centremos la atención siempre en el problema de la diversidad vamos a reproducir el racismo. Yo creo que no, yo creo que es justamente lo contrario, es
Aquí en la mesa vemos varios antropólogos. En la antropología, en la biología evolutiva, hay una visión de que la variabilidad es algo que enriquece a las poblaciones animales, enriquece a a la naturaleza en general. Una naturaleza diversa siempre será una naturaleza más rica, pero en el contexto de los seres humanos, no solo la diversidad biológica de los grupos humanos, sino la diversidad de lenguas, la diversidad cultural, la diversidad en todo el ámbito, digamos, que nos describe como seres humanos, es importante y es enriquecedora. Entonces yo creo que, ¿qué se puede hacer? Pues trabajar el problema, de mostrar que la diversidad es algo que nos enriquece como especie, y en ese sentido no eliminarlo, ¿no?, de la discusión, sino todo lo contrario, en un contexto donde podamos pensar distinto a la diversidad y por lo tanto vernos a nosotros de un modo distinto y probablemente un poco más noble, ¿no? Esto es. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí conversando sobre este tema tan importante. Y mi visión es, digamos, desde la postura, la posición de un antropólogo en que se dedica al análisis de la diversidad genética. Y como dijo José Luis ya casi al final de su intervención, yo coincido en valorar positivamente los estudios y el debate público sobre la diversidad humana en todas sus facetas, ¿no? En ese sentido, quiero empezar hablando un poquito de cómo desde la genética se ha abordado el tema de la raza, y aunque la raza y el racismo podrían ser cuestiones que se pueden abordar de diferente manera, están muy relacionadas. Por eso creo que José Luis empezó hablando de cómo este intento de racionalizar una clasificación de la diversidad humana, entiendo que a partir de esta clasificación de Linneo, ¿no?, y bueno, de otros, pero principalmente de Linneo, donde hay una intención de poder hacer una clasificación natural, pero cae al mismo tiempo en fantasías como el Homo monstruosus, ¿no?, que son humanos que obviamente no existieron, pero que a través de relatos fantásticos de exploradores y de la literatura pues acabaron en una taxonomía de los humanos. Pero efectivamente hay un intento de la ciencia por clasificar a los humanos, y es normal porque, claro, la ciencia siempre intenta ordenar, clasificar, ¿no? Así como en la biblioteca tenemos todo bien clasificado por temas, con volúmenes, etcétera, ¿sí? Y bueno, una primera pregunta que se planteaba aquí en la mesa es qué es el racismo y sus ideas. Y como dijo José Luis, pues dependiendo la especialidad de cada quien, pues le va a dar como que más peso a ciertas cuestiones, ¿no? Yo creo que algunos ingredientes, digamos, del racismo son, en primer lugar, cuál es la utilidad, digamos, de estas ideas, ¿no? Aparentemente tiene que ver con la cohesión étnica o social, con una finalidad política en cada contexto histórico, ¿no? Ese es un ingrediente, creo que hay que comentar. Otro es que se construye un discurso mitológico sobre los orígenes de una población o de una etnia o de una raza, y sobre su superioridad, que está intrínsecamente ligada a esos orígenes, y que entonces tiene una esencia y una explicación natural sobre condiciones de desigualdad, ¿no? Y entonces es claro que el racismo va a ser una herramienta importante en contextos de colonización, como se vivieron en Estados Unidos, en Sudáfrica, pero también en el colonialismo que ocurrió en Hispanoamérica. Otra característica importante, creo, y que está ligada a las anteriores, es la deshumanización del otro. Y es por eso que en estas clasificaciones de Linneo, inicialmente a las poblaciones de África y de otros lugares se les veía como más cercanos de lo animal y más lejanos de un ideal de lo que es ser humano, ¿no? Y otra cuestión importante que ya mencioné un poco es la esencialización de las condiciones sociales, es decir, que la pobreza y otras características estarían ligadas
a una esencia y por lo tanto se justifica como natural la pobreza, la desigualdad y otras cuestiones, ¿no? Y este esencialismo embona muy bien o se articula con la genética, porque la genética precisamente da explicaciones sobre los orígenes, sobre el desarrollo humano, sobre la historia y sobre la esencia, ¿sí? Son cosas que generalmente atribuimos a la genética. Otra cosa que solemos atribuir a la genética es la veracidad, es una forma de comprobar historias o características humanas. Y por lo tanto la genética siempre ha sido un campo de estudio donde la cuestión racial y del racismo es extraordinariamente delicada, ¿sí? Y con el paso de los años hemos vivido diferentes momentos en los que la genética pareciera que ha debilitado el racismo y otros en los que al contrario parece ser que abona la revitalización de un pensamiento racializado y por lo tanto del racismo. Bueno, eso creo que más o menos es sobre el racismo y sus ideas. Sobre el impacto social y el uso social, pues creo que esto es una cuestión clave, ¿no? Y se refiere principalmente a que no es una cuestión meramente ideológica que pudiera ser como creencia de cada persona, sino que el racismo tiene un uso social en la justificación de los privilegios de ciertos grupos y apela a la cohesión de estos grupos para mantener estos privilegios. Eso creo que es algo muy, muy interesante y que se puede trasladar fácilmente a los estados-nación o se puede trascender, digamos, de un ámbito más localizado, focalizado de ciertos grupos étnicos y se puede generalizar a nivel de naciones. Y esto es muy importante porque creo que pensando en la siguiente cuestión que era el racismo en el siglo XXI, creo que estamos viviendo actualmente una revitalización del nacionalismo y que de manera preocupante podría generar un resurgimiento del racismo. Eso creo que lo vemos claramente en las relaciones, por ejemplo, entre México y Estados Unidos, cuando el presidente de Estados Unidos se refiere a los mexicanos en general como si fuéramos algo que está cuestionado por cierta esencia y nos descalifica de manera generalizada a todos, ¿no? Entonces creo que sí tenemos ejemplos bastante claros a nivel global sobre esta revitalización del racismo y no es casualidad que también en la genética tengamos una revitalización del determinismo genético, que lo podemos ver en diferentes discursos, en publicaciones, sobre todo ahora que la genómica, en el momento en el que se ha expandido y está tocando diferentes áreas del conocimiento, incluyendo las ciencias sociales, pretende explicar todo tipo de fenómenos, incluyendo los fenómenos sociales. Y en este punto quisiera detenerme un poquito más para hacer una perspectiva de una línea del tiempo de cómo la genética en diferentes momentos ha abordado el tema de las diferencias entre las poblaciones humanas y ha participado activa o pasivamente en las discusiones sobre el racismo, ¿sí? Y podemos empezar, no muy atrás, pero más o menos situándonos en estos debates después de la Segunda Guerra Mundial, cuando de manera general la comunidad científica condenó las prácticas eugenésicas y raciales de científicos de diferentes países, pero sobre todo de los países pues con una historia de fascismo, de autoritarismo. En aquel momento diferentes antropólogos se posicionaron y genetistas se posicionaron en contra de la idea de que hubiera superioridad de alguna raza, sobre todo en cuestiones como el coeficiente intelectual y la inteligencia. Ese fue un primer posicionamiento en el que participaron diferentes investigadores y que tuvo continuidad y vigencia durante las siguientes décadas y influyó de diferentes maneras en la manera como los genetistas abordaban temas como genética e inteligencia, genética y diversificación humana, entre otros temas. Por ahí de los 90s se generó un modelo de evolución humana muy importante, que fue el modelo de los orígenes recientes humanos en África,
que parecía derrotar definitivamente el modelo del origen multirregional, que era más favorable a las ideas de las diferencias raciales, porque proponía que las diferencias entre los humanos pues tenían raíces tan antiguas como 1 millón de años o 1,5 millones de años, ¿sí? Esto era el modelo multirregional. Y si pensamos en que la diferenciación entre los humanos tiene tantos años, pues era más o menos fácil entender o concebir o defender que esas diferencias pudieran incluir diferencias en habilidades cognitivas y capacidades intelectuales. Entonces, ese modelo multirregional favorecía la idea de que diferentes grupos raciales, entre comillas, tuvieran diferentes capacidades intelectuales. La genética, entonces, en los 80s y los 90s, con estos modelos del origen único reciente en África, parecía entonces abanderar un discurso francamente antirracista, diciendo que por una parte no éramos tan diferentes y que por otra para las cuestiones fundamentales de las capacidades intelectuales, pues realmente no había diferencias profundas entre los humanos. Sin embargo, en los últimos años han ocurrido varios cambios en el campo de la genómica. Por una parte, se han defendido algunas ideas cercanas al multirregionalismo por ciertas evidencias que se han encontrado en genomas antiguos de la hibridación de los humanos que salieron fuera de África con neandertales y denisovanos, ¿no? Que eran homínidos que habían estado fuera de África desde hace más tiempo. Entonces hay como que una suerte de regreso, digamos, a algunas ideas de estos modelos multirregionales. Por otra parte, tenemos toda una tendencia de estudios genómicos, sobre todo de los que buscan asociaciones entre genes y características, que han vuelto a intentar encontrar la relación entre variaciones genéticas y el comportamiento, ¿sí? Y están justificando, por ejemplo, o intentando demostrar que grupos, por ejemplo, de Europa habrían adquirido ciertas características genéticas que los hacen más inteligentes por naturaleza, ¿sí? Estos debates que habían sido borrados, digamos, de la ciencia desde hace varias décadas, están nuevamente en la mesa y además han adquirido un carácter comercial. O sea, uno se puede hacer estas pruebas genéticas para ver diferentes características que lo hacen a uno más o menos inteligente, más o menos apto para correr o para tener alguna enfermedad. Entonces tenemos una revitalización de estos temas que parecían ya olvidados, que parecía que habíamos logrado vencer, ¿no? Como comunidad que básicamente defiende esta visión de la diversidad humana como resultado de procesos evolutivos y que condena el racismo. Y sin embargo vemos un resurgimiento de todas estas tendencias, de un racismo científico. Y claro, no podríamos pensar que esto es una casualidad. Probablemente tiene que ver con este nuevo empuje de los nacionalismos, con un nuevo empuje de diferentes corrientes que vuelven a hablar de cohesión étnica y defienden esa cohesión étnica con argumentos de las ciencias naturales y de la genética, haciendo una nueva suerte de mitología sobre los orígenes y las esencias de diferentes poblaciones humanas que justifican de alguna manera la desigualdad, ¿no? Entonces yo quería cerrar con esta idea, recapitulando un poco y haciendo una revisión de cómo la genética en diferentes momentos ha tenido estas diferentes formas de abordar el tema de la raza, el racismo, y que cambian continuamente, y por lo tanto puede ser un poco ingenuo pensar, como decía José Luis, que solo con el discurso científico vamos a lograr vencer al racismo. Tenemos que entender cosas mucho más profundas que tienen que ver con el uso social que se hace de estas ideas. Voy a retomar alguna de las
cuestiones que ya señalaron tanto José Luis como Víctor, porque sí me gustaría enfatizar, y justamente Gaby nos mandó estas preguntas a las que estamos intentando dar respuesta, problematizar algunas cuestiones. La primera tiene que ver con que soy de la idea de eliminar la palabra raza, que es, digamos, de donde deriva esta construcción social, esta ficción, esta invención que es la raza. De ahí eso derivó el racismo. O sea, es una conducta, como dijo José Luis, son prácticas, son actitudes, son formas de relacionarnos con el mundo, que el problema es que han sido naturalizadas. Y en ese sentido doy desde mi perspectiva como historiadora de estas problemáticas, sí quisiera retomar algunos puntos que me parecen fundamentales y sobre todo los que tienen que ver con nuestro país, con la formación de México a lo largo de la historia. Entonces ahí retomaría a un antropólogo y sociólogo e intelectual que ahora ya murió, Aníbal Quijano, que justamente tiene una serie de artículos donde establece que esta cuestión del racismo tuvo que ver con justamente el mal llamado, por decirlo de alguna manera, descubrimiento de América. Se establece ahí una forma de categorización, de distinción, de diferenciación, y aquí quisiera hacer un paréntesis y referirme a que eso comparten el racismo y el sexismo. Se basan en la diferencia, en la diversidad, y sin embargo se establece en esa diferencia una jerarquía, una exclusión, una dominación y una forma de manejo de la relación social, donde a ese otro, y en este caso a esa otra, de ahí también las, digamos, combinaciones, imbricaciones que se dan entre racismo y sexismo son muy profundas. Ese otro pasa a ocupar un lugar inferior en una cierta jerarquía, en una clasificación social, que se va volviendo al paso del tiempo naturalizándose. Y después, como ya muy bien lo señaló José Luis, justamente en el siglo XVIII, con Linneo, con Buffon, con Cuvier, que también recuerden, Cuvier, por ejemplo, tuvo el cuerpo de la Venus Hotentote, es decir, esta mujer, Sarah Barman, es llevada para mostrarse como espectáculo en Londres, en París, hace toda una serie de gira por Europa para mostrar una cierta característica corporal. Y por eso, tanto en el racismo como en el sexismo, el cuerpo es la entidad, digamos, sobre la que se establece que el otro tiene este lugar de inferioridad. Entonces, vuelvo a enfatizar, la raza no existe, pero el racismo sí, y mata. Entonces, raza, ya sabemos que es un significante vacío. Mucho tiempo estuvo prevaleciendo esta idea del racismo científico, derivado del siglo XVIII, de estos personajes que he mencionado, entre muchos otros. Está Camper con la idea del ángulo facial, está Blumenbach también con algo que yo estudio, que son las colecciones de cráneos. Siempre hay una parte, digamos, o una cientificidad que busca un reducto, un lugar, puede ser el cuerpo, el cráneo, el gen, donde encontrar esa fundación, y de ahí es que está muy ligado con este esencialismo del que ya hablaba Víctor, buscar ese reducto donde establecer esa diferencia. El problema es articular diferencia o diversidad, como ya lo dije, con jerarquía. Y cómo esta ficción ha generado una serie de prácticas que nos llevan a un continuo mantenimiento entonces de la desigualdad y de la dominación. Como ya lo dije, con Quijano se establece que cuando se da la conquista hay esta separación, esta estructura, digamos, de castas en México, en ese entonces llamada la Nueva España, y cómo eso prevaleció, y ahora seguimos manteniendo una serie de estructuras sociales que, como lo mencionábamos afuera hace rato, genera o da capital a quien ya lo tiene y a quien tiende al blanqueamiento o la blanquitud, a quienes a través de una serie de mecanismos sociales, muchas veces asociados incluso al conocimiento,
dejamos ese lugar racializado para establecernos en otro, y es ahí donde tenemos que poner el énfasis para dejar, digamos, cierto sentido común que se ha establecido del racismo. Esto que decía José Luis, de las anécdotas que se cuentan en las casas, ¿no? De, ay, ¿por qué no te casas con un blanco para mejorar la raza? ¿No? O sea, y el problema es que lo seguimos escuchando. O sea, uno puede reírse, en fin, porque es una situación que está altamente naturalizada. Yo vuelvo a enfatizar eso, y porque entonces las feministas de hecho han dicho la diferencia no debe ser desigualdad, base de la desigualdad, y sin embargo, tanto para el racismo como para el sexismo, esto se ha establecido así. Y ¿cuál es el impacto social del racismo? Pues yo me preguntaría más bien, ¿cuál es el impacto social de la noción de raza y de que ésta siga prevaleciendo y que sigamos aludiendo a ella? Yo sí diría, tenemos que dejar esa palabra, ya no utilizarla más, y en todo caso hablar de los procesos de racialización que se han dado históricamente, y entender también que estos procesos de racialización, tanto en las ciencias como fuera de ellas, y ahora me voy a referir a algunos casos más actuales, están asociados a momentos de crisis económicas y a momentos de luchas sociales importantes. Entonces, incluso podemos ver, y yo haciendo un estudio del siglo XIX mexicano y la intervención francesa, me doy cuenta que esa exacerbación de la diferencia y de la clasificación a partir de un pensamiento racial y racializante estuvo muy asociada a las revoluciones de 1848 en Europa, y también obviamente a la serie de revoluciones de independencia que se dieron en nuestro continente. Entonces, el impacto que esta fabricación cultural de las razas, digamos, que derivan en una como especie de impronta cultural que compartimos, que se nos cuela por los poros y que reproducimos muchas veces hasta de manera inconsciente en estos procesos de racialización, es muy importante y ha causado justamente unas formas de relación y que generan tendencias a separar, a segregar, a excluir, por una parte, y por la otra a distinguir, a generar ideas de superioridad asociadas además. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? Las poblaciones indígenas, las comunidades y pueblos originarios han sido siempre, han estado en condiciones de desigualdad justamente derivado de este, digamos, racismo estructural que se fue colando a todas las formas de relación y sobre todo, de reparto de los bienes de la nación. Entonces, hay otra asociación que es muy importante, que es el racismo y los colores. Digamos, todos los no blancos, y sobre todo aquellos que somos más tendiendo a lo oscuro, digamos, hay también, y esto también ha sido estudiado, digamos, por la encuesta de discriminación, porque está quien es blanco o blanca, tiene mayores posibilidades de tener obviamente mejores lugares y mejores sueldos. Eso que vivimos en la vida cotidiana, que se manifiesta incluso en las universidades, donde hay una pigmentocracia, donde quienes ocupan, si ustedes ven siempre los puestos más altos, tienen ciertos colores de piel o ciertas formas de conducta que están racializadas. Por eso yo a lo mejor discutiría un poco con Víctor esto de que en algún momento fue dejado de lado. Yo creo que el racismo ha sido una forma de relación permanente desde la colonia hasta nuestros días, y por eso es muy difícil darnos cuenta de cuándo lo reproducimos y cómo salir de él. Y el racismo y las imágenes. Hasta hace relativamente muy poco veíamos también en la televisión, en todos los medios de comunicación e incluso en las redes sociales, una gran racialización de las personas y sobre todo una tendencia, digamos, a la blanquitud. O sea, quienes aparecen o aparecían en su momento en las telenovelas, en los comerciales, de conductoras o conductores de programas, siempre tienen, digamos, otra vez un cierto estereotipo ligado aparentemente a un fenotipo y a una forma de constitución y de ser, además hay que ser delgadas y no sé cuánto. Entonces, todo eso se va estructurando como una masa, una forma muy difícil de quitar, de desimbricar,
de desconfigurar. Por eso es muy importante entonces, porque hay también esto que decía, la estética está racializada, ¿no? Y esto es terrible porque, como lo he señalado, se ha naturalizado y sigue generando una serie de conductas que se vuelven más violentas conforme, digamos, las crisis se manifiestan. Y en ese sentido está, por ejemplo, pues toda la política efectivamente de Trump y lo que ya también señalaba Víctor, de decir, bueno, los mexicanos son de cierta manera. ¿Por qué? Y ahí vuelvo a esta historia de las razas y el racismo, en el sentido de que se asoció corporalidad, digamos, superficie, también piel, a conducta y a formas de comportamiento, a moralidad. Entonces, digamos, todo lo que no cabía dentro del patrón del hombre blanco, y vuelvo a enfatizar ahí la cuestión del hombre blanco occidental de unas ciertas maneras, era dejado de lado justamente porque no cumplía con esa serie de requisitos. Y es muy importante entonces darnos cuenta de ello, porque de alguna manera eso a veces sigue operando en, digamos, nuestras formas de pensar, nuestras formas de relacionarnos, y romperlo nos lleva realmente a un ejercicio que debe ser en colectividad, de recuperar, como ya lo dijo José Luis, esta idea de lo que está invisibilizado, justamente de los valores y de las referencias, de la otredad, de la alteridad, que ha sido siempre, digamos, dejada de lado, puesta en un lugar de exclusión y de dominación por la estructura social. Entonces, bueno, yo aquí le dejaría, pero sí les invitaría a que nos pregunten y se vuelva esto mucho más un diálogo. Gracias. Gobierno de México.